buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado el Mirador de Guatapé. Es un proyecto turístico, pertenece a don Jesús junto con su esposa. Tiene una longitud de 9.000 metros, una capacidad para 20 personas. Vienen personas de otros países a disfrutar de este momento, teniendo en cuenta que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Es un panorama maravilloso. Hay que decir que en este municipio hay tanto producción agropecuaria también como todo el área turística. Ha sido muy conocida a nivel nacional, a nivel internacional. Vienen personas de otros países también a disfrutar del trabajo de nuestros campesinos. Bienvenidos al capítulo de hoy. Las medidas de prevención contra el circovirus porcino están directamente relacionadas con el manejo de las instalaciones y los animales. Por eso actualmente se está haciendo una vacuna contra esta enfermedad y ha dado buenos resultados. Todos los detalles en la finca de hoy. El sachainchi es una planta originaria de la Amazonía peruana. En Colombia se siembra sobre todo en 3 departamentos, pero hay que tener en cuenta una serie de aspectos como las condiciones del terreno. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. Para evitar cualquier contagio de enfermedad que afecte a los cultivos y a la salud humana, los mercados globales crean unas medidas o normas para certificar en inocuidad a las frutas y a las hortalizas. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El año pasado en Colombia la producción porcina nacional cubrió el 87% del consumo local. Esta cadena productiva podría verse afectada si el circovirus porcino ataca, un agente viral que durante años ha estado presente en todo el mundo y que genera adelgazamiento en los animales, pérdida de vitalidad e índices elevados de mortalidad. Los factores de manejo, de alojamiento, de nutrición van a ser importantes para garantizar la salud y el bienestar en los cerdos. Hablando un poco de la metodología de control, circovirus porcino tipo 2, al igual que otros agentes infecciosos, requiere programas de bioseguridad muy estrictos para garantizar la salud de los animales, y esos programas de bioseguridad tienen varios componentes asociados al flujo de animales, componentes relacionados con la biocontención. Para la llegada de animales de reemplazo a la granja se recomienda siempre que ingresen en cuarentena, hacer una aclimatación adecuada y monitoreos constantes antes de introducirlos al plantel. Dentro del programa de bioseguridad, la vacunación es lo primordial. Es una vacuna de una sola aplicación que genera protección rápida y prolongada. Si yo vacuno hoy un individuo, él va a desencadenar una respuesta inmune 2 semanas después, aproximadamente 2 semanas después que realizó la aplicación, y me va a proteger hasta el momento en que beneficio a los animales. Recientemente, la vacuna contra el PCV2 se innovó con un nuevo proceso de diafiltración llamado Diatec, una tecnología que permite eliminar los componentes residuales, dando como resultado una vacuna que genera alta inmunidad. La vacuna ya tenía un proceso de filtración anterior, ahora tiene otro adicional, de tal forma que las partículas similares al virus queden más puras y se elimine cualquier residualidad. Este proceso no cambia en nada la eficacia del producto, es decir, la eficacia siempre ha sido alta, ha sido testada a nivel mundial. Sin embargo, en resultados no se va a observar ningún cambio. El cambio solamente se evidencia es en el color de la presentación, porque es un color transparente comparado con el color anterior, que era un poco más oscuro.
Actualmente, la vacuna genera protección cruzada para las 8 variantes del virus que se conocen, además de una baja cantidad de reacciones. Debo vacunar animales que se encuentran en reproducción. Primero las cerdas de reemplazo, porque van a ser las futuras madres. Después los animales que están en reproducción, debo hacer revacunaciones en el caso que existe evidencia de transmisión vertical cada 6 meses o cada año. Esto se debe corroborar por laboratorio para entender si el sistema requiere o no requiere esas revacunaciones semestrales. Y en el caso de la línea de producción, cuando yo desteto los lechones, que van a ser animales de la línea comercial para producción de carne, esos animales se vacunan alrededor del destete, se aplica solamente 1 centímetro para el animal que desee inmunizar, independiente el grupo etario. Si voy a vacunar una hembra es 1 centímetro, si voy a vacunar un lechón igual, o si voy a vacunar un macho reproductor es igual. Con la nueva tecnología, la vacuna pierde cualquier efecto viricida, es decir, que en los países donde se usan vacunas de virus vivo modificado, los sistemas productivos ya no tendrán que guardar un orden específico en las vacunas. Puede realizarse en cualquier orden. Las abejas meliponas o angelitas, como se le conoce en Colombia, son originarias del continente americano. En sociedades indígenas como los mayas tuvieron gran importancia, hasta tal punto de considerarse sagradas, gracias a su producción de miel y cera para beneficios de la población. Una característica que presentan este tipo de animales es que ejercen el servicio de polinización en las plantas, a través de recolectar el polen con sus patas para transportarlo de una especie vegetal a otra. Estas abejas se alimentan principalmente de polen, que lo mezclan con néctar. Entonces, cuando una abejita va a una flor específica a recolectar polen, lo transporta a otra flor de su misma especie, y ahí es cuando ocurre la fecundación de las flores y se generan los frutos. Por eso es importante que las abejas realicen esta polinización en los cultivos comerciales o en la parte silvestre. Fomentan la reproducción de las especies vegetales. Las abejas meliponas que salen del nido a pecorear absorben el néctar de las plantas, lo cual les brinda un componente energético que es beneficioso para su cuerpo y también para la producción de miel, ya que este elemento es transportado a la colmena y colocado en pequeñas celdas para operar el néctar, que es rebajar el porcentaje de humedad con el que provienen del exterior, el cual es de un 60% aproximadamente, para que alcance el porcentaje óptimo de 16 a 18% de humedad para que se pueda producir miel en el panal. Estas especies alojan su miel en potes circulares que son sellados cuando ya se llenan. A la hora de la cosecha se debe hacer con mucho cuidado y se debe verificar que estos potes estén sellados. Se deben retirar completamente y por medio de prácticas higiénicas con una jeringa se extrae esta miel, para evitar derrames, porque los derrames atraen a varias plagas que pueden atacar muy fácil a esta especie. La miel de las abejas meliponas se caracteriza por su alto contenido de fructuosa, que es un azúcar natural muy presente en frutas y verduras. Además, cuenta con un alto nivel de propiedades antibacterianas, lo que hace que sea predilecta para su uso en preparaciones médicas. Gracias a su valor comercial, puede ser superior 8 o 10 veces más que la miel de las abejas Apis mellifera, aunque su producción sea en menor cantidad que el de esta especie. Cuando hablamos de la miel de meliponas, es una miel que es más líquida, tiene un porcentaje de humedad un poco más alto, pero a su vez tiene componentes antioxidantes y flavonoides que le dan ciertas características que ayudan bastante en las enfermedades. La producción de miel depende de condiciones climatológicas del ambiente, pues en estaciones como verano la disponibilidad de néctar aumenta y el flujo de este compuesto para llevar a las colmenas, donde se podrá madurar para que en aproximadamente 30 días se tenga una producción de miel. Tenemos meliponas mayores que pueden producir alrededor de 5 a 7 litros de miel, y especialmente la angelita, que es una especie menor, puede producir alrededor de 1 litro de miel, 1,5 litros de miel. En su morfología, la abeja angelita se destaca porque no presenta aguijón, por lo que su proceso de defensa es distinto comparado con otras especies de abejas como la africanizada o europea. Esta especie, a comparación de Apis mellifera, es una especie que es muy dócil
que no ataca con aguijón, o sea, no pica. Su mecanismo de defensa es, digamos, morder, pero son mordeduras muy suaves. Entonces, pues se puede trabajar sin equipo de protección y se pueden tener muy cerca los hogares. Los plaguicidas químicos pueden acarrear dificultades para la supervivencia de esta especie, pues las meliponas presentan menor resistencia que las abejas comerciales como la Apis mellifera, por lo que son susceptibles a presentar intoxicaciones por las propiedades que presentan estos pesticidas, los cuales le pueden causar efectos letales como la muerte o subletales como deteriorar la salud y enfermar a una colmena entera. Sin embargo, un productor puede utilizar plaguicidas orgánicos. Dependiendo, digamos, de los cultivos y de la necesidad que se debe defender, digamos, tratar de todo lo que son preparaciones orgánicas con diferentes plantas, por ejemplo, con ajo, con ají, todas estas técnicas orgánicas que permiten una convivencia con los polinizadores. Una de las plagas más comunes que atacan a esta especie es la mosca foridare, la cual es jorobada y más pequeña que las abejas meliponas. Además, su puesta de huevos para reproducción es masiva, haciendo que las larvas empiecen a devorar el polen, miel, cera e inclusive las propias larvas de las abejas. Zootecnista de profesión, Alejandro Santana lleva varios años sin comprar un solo grano de concentrado, gracias a la implementación de este modelo que le permite un ordeño móvil y alimentar a sus animales únicamente con pasturas. Al no complementar los animales en el momento del ordeño hay menos estrés. Las vacas quieren entrar a comer todas al tiempo, están pendientes de que les dieron comida, si acabó la comida comienzan a molestar, no tienen el sonido de los motores, no se sienten aprisionadas por un establo, están relajados, inclusive están rumiando mientras uno la ordeña, que eso es una buena señal, el animal está relajado en el momento de la ordeña. La principal estrategia de la finca El Triunfo en Carmen de Carupa, Cundinamarca, consiste en evitar el desgaste energético de sus vacas. En este caso, los animales no van al sitio de ordeño, es el operario el que las busca en el potrero. Para ello adoptó este sistema móvil con sus cantinas, mangueras de hasta 250 metros y motor, valorados en 7.500.000 pesos. Los motores y la bomba de vacío se encuentran en la casa y va una manguera vacía hacia los potreros. La persona que ordeña no tiene que estar cargando un establo, no tiene que estar metiendo los animales a estabularlos. Lo único que uno carga son las pezoneras y las cantinas al potrero a donde están las vacas. Esta manguera no pesa mucho, es manguera de 1,5 pulgadas. Entonces está seccionada. Cuando llegan a los 100, a los 50 metros hay una unión. Entonces uno suelta esa unión y conecta ahí el equipo. Cuando llegamos a los 150 metros, ahí está la otra unión, conectamos el equipo. Entonces no tenemos que estar manejando tanta manguera a tanta distancia. Además de no desgastar la energía de sus animales, Alejandro asegura estar mejorando la nutrición y la higiene en la leche. La estrategia empieza por la selección de la raza que le garantice cantidad de sólidos totales y becerros con ganancia de peso significativo. La base son vacas criollas y mestizas. Esos animales, por esa rusticidad que tienen, comenzamos a inseminarlos con ganado europeo normando. Es ganado francés. Nos han dado unos animales rústicos y unos animales con animales muy prolíferos, animales muy sanos, digamos, con la incidencia de mastitis son mínimas, se sostienen con pastos maduros, con pastos lignificados y asimismo como también producen muy bien con pastos tiernos. Hemos tenido vacas F1 con 35 litros, solo pradera, pues con pastos muy bien fertilizados. Por algunas deficiencias en el suelo, la sal mineralizada es indispensable, al igual que el trabajo en las praderas instauradas en ryegrass, forraje que aporta la proteína, y el quicuyo para la materia seca, garantizando de esta manera la producción láctea, la condición corporal y la reproducción. De donde entra un buen zootecnista no entra un médico veterinario, ¿sí? La nutrición en los animales es lo básico. Un animal bien alimentado, expresa su potencial genético, su producción, presenta bien sus ciclos reproductivos. El pasto es un cultivo y hay que complementarle o suplementarle lo que él necesita en la demanda de su producción de forraje, nitrógeno, fósforo, potasio, elementos menores.
La fertilización se realiza básicamente con la materia orgánica resultante del compostaje del estiércol de los mismos animales, lo que ha permitido que en la finca se tengan 5 animales por hectárea. En total son 20 vacas en producción en 5 hectáreas divididas en 4 potreros. Cada potrero está más o menos en una rotación de 44, 45 días que está pasando el ganado por los mismos potreros. Igual aquí vamos con cerca adelante y cerca atrás. Entonces el rebrote va detrás de ellas. Conforme corre la cuerda de adelante, va corriendo la cuerda de atrás. Esto ayuda mucho en la recuperación de las praderas. Tanto las vacas como los forrajes están protegidos por cercas vivas. Y estas cercas vivas ayudan mucho en el tema de que el viento no pegue tan duro en la pradera y reseque. Los animales bajo la sombra también aumentan mucho su productividad. Esto ayuda muchísimo también para evitar el estrés calórico en las vacas, cuando estamos en pleno mediodía o hay soles muy fuertes. Los animales estén bajo sombra y disminuyan el consumo de agua. El sistema garantiza también mayor practicidad en los trabajos. La labor más común es el análisis del suelo, el registro de los animales en Asa Normando para vender genética a otras zonas de páramo del país es una de las principales metas de la finca. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿en qué cultivos se usa la trilladora? A. Papa. B. Maíz. C. Yuca. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿en qué cultivos se usa la trilladora? A. Papa. B. Maíz. C. Yuca. La respuesta correcta es la B. La trilladora es una herramienta agrícola que con frecuencia es implementada por productores en cultivos de cereales como el maíz, con el objetivo de desgranar y separar impurezas de los granos. Los cultivos de Sacha Inchi suelen desarrollarse mejor en suelos de monte virgen o en bosques secundarios. Se debe evitar establecerlos en terrenos con bajo contenido de materia orgánica o en pendientes muy pronunciadas. Para iniciar con la siembra, el paso 1 es la selección de las semillas, prefiriendo aquellas que provengan de una planta madre de gran productividad, que sean grandes, sanas y frescas, es decir, recién cosechadas. La semilla de la Sacha Inchi se debe hacer una escogida al grano más grande y ojalá que cuando esté ya el terreno listo para la siembra, arreglar la semilla para llevarla al terreno fresquita para que no pierda ninguna matica, le nazca todas las matas parejitas. Cuando ya la semilla está escogida, se hace el picado como sembrar yuca. ¿Para qué? Para que nazca excelente el grano y la matica nazca también con buena fuerza. Al ser una planta nativa del Amazonas, el método de propagación por semilla es el más efectivo. La siembra se puede hacer directamente en campo o implementar un vivero. Si se establece de manera directa, se recomiendan 2 semillas por hoyo y luego dejar la planta más vigorosa y descartar la más débil. En terrenos inclinados, el cultivo puede establecerse con una distancia de 3 metros entre hileras y 3 metros entre plantas, mientras que en terrenos planos las distancias pueden ser de 2.5 metros y 3 metros respectivamente. El cuidado que le hace cuando la planta está pequeña es dejarla hasta que ella a los 20 días, 25 días ya comienza a echar un gajo. Entonces ahí es cuando toca colgarla. Y se le hace la colgada y ya se deja ahí durante un mes para que cuando ya esté a los 50 centímetros de larga en la cuerda, se hace la poda para podarla, para que eche gajos para todo lado, para que haga un buen fruto y buena cosecha. Se cuelga por allá a los 20 días y se apoda cuando tenga por ahí 50 centímetros en la cuerda.
¿Para qué? Para que cuando ella se apode, ella comienza a botar gajos, hartos gajos, retoños. Y ese retoño es a donde va a salir el grano de Sacha Inchi. Va a florecer bastante la mata para más cosecha para uno tener. Se necesita humedad en el suelo para que la germinación de las plantas sea efectiva. En las prácticas iniciales, con el deshierve hay que tener un manejo especial. El cuidado es que no se debe echar azabón. ¿Por qué? Porque es que ella tiene la raíz por encima de la tierra. No se recomienda echar azabón, se recomienda con una macheta hacer el arroceo a 10 centímetros de altura para que ella tenga humedad cuando haya un verano fuerte. A los 3 meses se podrá ver el grano verde de la estrella pequeña del Sacha Inchi y a los 6 o 7 meses ya se tiene la primera cosecha. A partir de allí se puede recolectar grano seco cada 15 días. Este cultivo además brinda la posibilidad de intercalar con otros como café y plátano, siempre y cuando estos no le generen sombra. En medio de los desafíos que impone el bosque húmedo tropical, con temperaturas promedio de 28 grados centígrados y humedad relativa variable entre el 50 y el 95%, la Hacienda África, ubicada en el municipio de La Victoria, departamento de Caldas, se constituye en el epicentro de la segunda raza sintética del país, la raza Velázquez, formada nada más ni nada menos que por quien obtuvo el primer diploma de médico veterinario graduado de la Universidad Nacional, José Velázquez Quiseno, quien según su hijo, desde 1935 diagnosticó los limitados rendimientos de las razas bovinas extranjeras en Colombia debido a las inclemencias del clima y se propuso crear una raza propia como solución a esa problemática. Dándose cuenta que los parámetros de producción de la ganadería en Colombia no eran eficientes o muy óptimos, que teníamos tasas de natalidad bajas, que teníamos una alta mortalidad, y él quiso entonces ofrecer al país un biotipo, una raza de ganado adaptada a las condiciones en Colombia. Tenía muy claro que quería formar una raza que fuera roja, topa, de mediano tamaño, de pelo corto, muy brillante y liso. Aunque en su trabajo de trihibridación, el señor Velázquez se valió de toda la información ganadera del país a la que tuvo acceso como decano de Medicina Veterinaria de la misma universidad de donde se graduó y como funcionario del Ministerio de Agricultura desde noviembre de 1963, su inquietud por la eficiencia bovina en medio de condiciones adversas empezó hacia 1925, cuando conoció una raza criolla que lo sorprendió. Y una vez se gradúa, mi papá se va a trabajar a las sabanas de Córdoba, en donde conoció el romo sinuano, y allí se dio cuenta de la maravilla y el tesoro genético que tenemos los colombianos. Habiendo identificado la fertilidad y la adaptación del romo sinuano, el creador de la raza Velázquez aún creía que la ganadería colombiana necesitaba un ejemplar que reuniera otras características como el rendimiento cárnico con consumo de forrajes toscos y la resistencia a parásitos propia del ganado Brahman rojo, y un doble propósito con énfasis en leche aportado por la raza Red Pol. Estas ejemplares que ustedes ven aquí no se bañan contra mosca y garrapata hace más de 3 años. Mi padre, ya teniendo claro que quería una raza cebuina, una doble propósito de Europa, pero no del continente sino de las islas, y una criolla, escoge el romo sinuano, el Brahman rojo y el Red Pol. Trajo unas novillas romo sinuanas de Córdoba que fueron cruzadas con unos toretes Brahman rojo, y hace esas hembras de ese primer cruzamiento, que eran 50% Brahman rojo, 50% romo sinuano, les pone unos toretes Red Pol. La raza Velázquez hace presencia hoy en 13 departamentos del país. Otra de sus características es la longevidad. Ejemplo, esta vaca, conocida como Mariposa, que tiene 18 años de vida y ha entregado en la finca un total ya de 15 partos. Tenemos un censo en el cual habla de que tenemos alrededor de unas 1.800 hembras Velázquez en 13 departamentos de Colombia. Vacas promedio en la sabana de Bogotá que pueden estar picando en 12 litros de leche sin ternero, y tenemos vacas acá en la finca que nos pueden estar produciendo unos 10 litros diarios de leche.
Aparte de la fertilidad y longevidad, las características de eficiencia de la raza creada por su padre, según nuestro entrevistado, se exteriorizan en las cualidades tanto físicas como productivas de cada uno de sus ejemplares. Las hembras pesan entre 27 y 28 kilos al nacer y los machos entre 28 y 29 kilos. ¿Eso qué permite? Que haya una gran facilidad de parto. Los pesos al destete están alrededor de 180 kilos los machos a los 9 meses y las hembras están alrededor de 165, 170. Los toros pesan alrededor de 650 kilos en promedio, las vacas entre 430, 440 kilos de peso adulto. La raza de mediano tamaño ha permitido optimizar también los recursos forrajeros disponibles, nativos en su totalidad y con altos contenidos de fibra. Hace 5 años, mediante pastoreo extensivo permanente, se tenían 1.3 vacas de 450 kilos por hectárea. Hoy se tienen 2.7 animales del mismo peso en la misma área mediante pastoreo rotacional. Machos están yendo a matadero a los 24 meses, llegan al frigorífico con alrededor de 450 y los rendimientos en canal totales son del 58%. Teóricamente la raza Velázquez es un 25% romo sinuano, 25% Brahman rojo y un 50% Red Bull. Otra muestra de fertilidad, habilidad materna y eficiencia productiva es que las vacas Velázquez logran destetar el 99% de los terneros que nacen y el intervalo entre partos en esta hacienda es de 415 días. Debido al desarrollo del sector agrícola y a la creciente demanda internacional de alimentos, las exigencias de los consumidores en cuanto a la calidad de los procesos de producción han aumentado. Es por esto que para la exportación de los productos agrícolas es necesario cumplir con certificaciones internacionales que demuestren que se obedecen las prácticas y estándares solicitados específicamente por el país importador. Nuestro entrevistado de hoy, José Rengifo, ingeniero agrónomo, nos dará a conocer las certificaciones y registros necesarios con los cuales se debe contar si lo que se quiere es exportar diversas variedades de frutas y hortalizas. Hay un criterio fundamental y es que para poder exportar debe registrarte ante el ICA, que es el ente que destinó el Ministerio de Agricultura para que lleve todos los procesos que se deben adelantar y los lineamientos y que se deben adoptar para registrarme para poder exportar, bien sea una fruta o verdura en este caso. Bajo la norma 448 de 2016, el Instituto Agropecuario ICA tiene la facultad de establecer las acciones necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los vegetales, ejerciendo control sobre las exportaciones, concediendo de esta manera las licencias, registros y permisos para la comercialización de las plantas y alimentos. Para esto, el productor deberá acondicionar su predio con las reglamentaciones fitosanitarias que solicita la entidad para realizar la certificación. El productor inicialmente debe acercarse a la oficina del ICA más cercana, solicitar la información, asesorarse bien sea por un profesional, preferiblemente ingeniero agrónomo, por la toma de decisiones que hay que tener. Dentro del proceso la misma normatividad o la misma resolución te va a pedir de que debes de tener asistencia técnica. En la parte de infraestructura, entonces por ejemplo te piden que haya una bodega de acopio transitorio, te piden que haya un baño para los trabajadores y las personas que se desempeñen en la labor, que ese baño esté bien equipado con lavamanos, te piden que haya una área de mezclas, grande y específico, que haya una área de bodega para almacenamiento de insumos agropecuarios que utilizas en el predio. Luego de haber cumplido con las certificaciones que exigen las entidades colombianas, se debe cumplir con la normatividad del país al que se desee exportar. Actualmente, Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en importaciones. Para ingresar al comercio estadounidense, el país norteamericano solicita un estricto control contra plagas, específicamente contra la mosca de las frutas, también llamada la mosca del Mediterráneo. Entonces aquí debemos cumplir unos requisitos tales como llevar un seguimiento durante 9 meses de un proceso donde garanticemos mediante trampas de monitoreo que no está presente este insecto en nuestro predio. Cumplido este requisito, también debemos asegurar que una vez cosechemos nuestra fruta le vamos a dar la mayor seguridad posible para que no se nos vaya
afectar o sufrir de pronto la contaminación con este insecto. Por otro lado, se encuentra también la norma internacional Global Gap, la cual tiene como objetivo establecer una norma única de buenas prácticas agrícolas, BPA, aplicable a los diferentes productos alimenticios. Para exportar hacia el continente europeo, se debe contar con la certificación de dicha norma, pues esta asegura, además de una producción sana, el bienestar y seguridad de los trabajadores de la empresa, lo que permitirá mejorar el desempeño del negocio. Para Europa, algunos países o algunas, digamos, de acuerdo a tu mercado, piden que aparte de registro tengas tu certificación en Global GATT, que ahorita pues la versión acaba de cambiar, ya tenemos la 5.2, y aparte de eso, algunos ya más, digamos, más especializados, un mercado más especializado, aparte de eso piden el módulo GRAS, que es el módulo GRAS en Global GATT, es todo lo social. Cuando se cumple con estos parámetros, no solo se obtienen los permisos necesarios para entrar a competir en el mercado internacional, también se estarán garantizando la sanidad e inocuidad de los alimentos, lo que trae como consecuencia una disminución en el uso de agroquímicos en los cultivos, contribuyendo con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. De igual manera, le permitirá al agricultor aumentar el valor comercial de sus productos. Al regreso, veremos cómo pueden las ganaderías sacarle provecho a las redes sociales y conoceremos una historia de reconstrucción de tejido social a través de la productividad. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Las redes sociales se han convertido en una estrategia fundamental para la comercialización de productos y también para el conocimiento de los ganaderos. Por eso en el siguiente informe un productor del departamento de Caldas nos cuenta su experiencia. En el siguiente informe un médico veterinario nos cuenta cómo prevenir y controlar las garrapatas en los bovinos. Esto hay que tenerlo presente porque afecta la salud del animal y la economía del productor. Ahora nos trasladamos al municipio de Biota, Cundinamarca, una zona marcada por el conflicto armado colombiano y que gracias a la resiliencia de sus habitantes y después de 7 años, ellos están retornando a sus tierras productivas. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. A pesar de trabajar desde hace 30 años en la crianza de Brahman gris y rojo, la hacienda La Ponderosa, ubicada en el municipio de La Dorada, departamento de Caldas, decidió incursionar desde hace apenas 2 años en las redes sociales, confirmando, según su propietario, la idea de que en la actualidad no es suficiente con la exhibición de los bovinos en los principales eventos y ferias del país. Según él, WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, entre otras, se convierten en medios trascendentales para la comercialización. Los sistemas de redes sociales han representado entre un 60 a un 70% de nuestras ventas comerciales. La apertura hacia mercados que no teníamos por la facilidad de no llegar a otras zonas o incluso ya nos ven desde otros países ha sido alta. Indica Juan Esteban que una simple foto o un video de pocos segundos pueden determinar la mayor venta del mes. En su experiencia asegura que lo más complicado fue hacerse a la idea de tener que dedicar tiempo a lo que consideraba como hobby o entretenimiento y reconocer que, como en cualquier otro trabajo, esta actividad es un proceso que necesita de disciplina, planeación y paciencia. Día a día hay que hacer una publicación y de que la gente sepa que estamos ahí. Nosotros dimos ese salto de ser solamente criadores y gente, llamémoslo así, de campo, empresarios, pero que ya hubo que acomodar esa balanza de campo, productividad más tecnología. Cuando la gente ve una foto, un video, ¿cierto? Estar atento a los comentarios, porque en muchos comentarios hay una posible venta o una posible sugerencia, ¿cierto? O un nuevo amigo, y empiezan los acercamientos. Después de esos acercamientos ya se entran a otros procesos hasta que finalmente algunos nos visitan y se logran los negocios. El administrador agropecuario, que en estos 2 años entendió que mediante las redes su empresa se convertía en marca, fue experimentando la necesidad de tener herramientas que le soportaran tanto el registro como el procesamiento y la publicación de la información con la que buscaba conquistar clientes. Al momento de empezar a hacer interacción con los clientes, ya las fotos necesitan más calidad y más
capacidad de ser, o llamémoslas de ser bonitas, pues. Entonces hubo que incursionar, nos compramos una buena cámara, un buen trípode, tenemos un dron, lograr acomodar cuál es tu teléfono ideal, cuál es el teléfono que más carga te dé, cuál es el que más aguante capacidades, acomodarnos a cuál era el operador que para nosotros en este trabajo de fincas pudiera ser el mejor o el que más cobertura tenga en ciertas zonas. En algún momento pensó en contratar expertos de fotografía, pero asegura que tal vez ellos no tendrían la misma mirada sobre sus objetivos. El ojo de un fotógrafo es muy diferente al ojo de un productor y de lo que tú necesitas resaltar para un cliente, ¿cierto? O para un segmento puntual. Porque muchas personas que son clientes y ven las publicaciones es gente que quiere ver algo puntual que al ojo de un fotógrafo de pronto no logras percibir. Asegura Juan Esteban que la principal estrategia es crear historia a partir de cada uno de los animales. Cuando empezó el trabajo no se imaginaba la respuesta que iba a tener por parte de sus clientes, que inclusive fue superada por la demanda. Es una foto, hermano, de unos toros muy lindos y me llama un señor, me pide 10 y yo tengo 5. Entonces hemos tenido que tener alianzas o fusiones estratégicas con amigos productores, de lograr que ellos vean cuando tu vaca fue ternera, cuando nació, cuando fue ternera, cuando tuvo su primera salida a competencias, cuando tuvo su primer parto y cuando es vaca. Y esa cadena hace que la gente se involucre con tu sistema de producción. Para esa afinidad emocional que se va creando, cada bovino tiene nombre. Por experiencia asegura que las redes no deben saturarse de información y que las publicaciones deben hacerse en horas específicas. No estamos pues especializados en el segmento tecnológico, pero uno ve y uno lo vive. Que uno, por ejemplo, un domingo en la casa viendo televisión, en tu cama abres Instagram y ves el Instagram por la noche, tú terminas de almorzar y ves el Instagram. La gente, muchas personas se levantan, lo primero que hacen es mirar su celular y ver quién te escribió, qué estado hay. Jocosamente Ortiz asegura haberse vuelto desde publicista hasta editor conceptual y psicólogo. Él mismo creó el logo de su empresa, graba cada video e incluso musicaliza las piezas en las que quiere realzar alguna cualidad de un bovino en particular. El crecimiento y desarrollo del sector ganadero puede verse limitado por la presencia de enfermedades y plagas en sus hatos. Parásitos como las garrapatas afectan gravemente la salud de los animales, pues son ectoparásitos que se reproducen rápidamente y destruyen los glóbulos rojos, debilitando la anatomía del bovino, lo que trae como consecuencia que su rendimiento disminuya. El médico veterinario Gabriel Tafur, desde la ciudad de Bogotá, asegura que esta plaga no se encuentra solo sobre los animales, sino que también suelen resguardarse entre los pastos y plantaciones del predio, lo que facilita su permanencia. En Colombia, básicamente los bovinos se infestan por la garrapata llamada Rhipicephalus boophyllus microplus. Esta es una garrapata que desarrolla la mayoría de sus estadios sobre el bovino. Se le dice que es una garrapata de tipo monoxénico. Para la infestación de las garrapatas repercute mucho el sistema de producción que tenemos en Colombia, que es un sistema de producción básicamente fundamentado en el pastoreo, y en ese sentido debemos considerar que las garrapatas en su población, en una ínfima proporción, equivalente al 5%, están sobre los animales, y en una mayor proporción, equivalente al 95%, están en el medio. En ese sentido, la padradera juega un papel muy importante para refugiar las garrapatas. Para combatir esta plaga de manera adecuada es necesario implementar estrategias preventivas, pues cuando se deja crecer su población, además de que el manejo será mucho más difícil, la garrapata empezará a presentar mayor resistencia a los plaguicidas. Como primera medida preventiva, se deben identificar cuáles son los momentos en los que se presentan mayores infestaciones, ya que las altas temperaturas de los países tropicales propician el nacimiento de la plaga. Asimismo, se debe tener un adecuado manejo de las praderas y realizar pastoreos rotativos cada 45 días. De este modo, se disminuirá la reproducción parasitaria. Normalmente, en las condiciones de Colombia, los mayores picos los vamos a encontrar en las interfaces, ya sea de verano y lluvias, o la interfase
de lluvias y verano, ¿sí? Es en esos momentos en donde se nos presentan los mayores picos de garrapatas. Debemos hacer un manejo de la pradera, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros sabemos que el pasto braquiaria se convierte en un nido natural de las garrapatas, debemos no solamente usar pasto, ¿sí?, braquiaria, sino que también usar a especies arborícolas, que nos evitará también a disminuir la cantidad de refugios de la garrapata en el medio. Asimismo, las aplicaciones tanto de vacunas como de plaguicidas son fundamentales para combatir las infestaciones. Estas deben realizarse en el momento en el que el hato presente menores índices de carga parasitaria. Luego se identificarán los bovinos más afectados para proceder a realizar las aplicaciones. Según nuestro invitado, los principios activos deberán rotarse con la ayuda de un veterinario, ya que cuando se aplica el mismo más de 4 veces se empezará a generar resistencia. Nosotros acá lo que hemos de hacer es un control selectivo en el caso que vayamos a usar los acaricidas, ¿sí? Si nosotros hacemos un manejo de praderas y hacemos un control integrado, ¿sí?, la carga parasitaria se nos va a reducir en los animales, ¿sí? Y nosotros nos veremos abocados a usar acaricidas en aquellos animales en los que hayan mayores infestaciones. En el caso de las garrapatas, digamos que no hay una vacuna efectiva, ¿sí? No hay una vacuna que sea 100%. En el mundo se han desarrollado varios abordajes respecto al control por vacuna de garrapatas, ¿sí?, siendo el más prometedor el de vacunas de nueva generación, en donde se aíslan proteínas específicas del intestino de la garrapata o el ovario de la garrapata. Al tener un control, se evita que los animales presenten fiebres altas causadas por los parásitos protozoarios que transmite la garrapata, como la llamada Babesia bovis, la cual, si no se trata a tiempo, causa anemia, disminuyendo su producción y resistencia, lo que trae como consecuencia la muerte de los bovinos. La propagación del cacao por injerto es la forma de conservar las características productivas de un árbol que ha tenido buen rendimiento en el cultivo, sacar de este las yemas para unirlas a un patrón que sería una planta ya adulta. Directamente en campo, estos cacaocultores del Urabá antioqueño manejan los injertos por aproximación y el injerto malayo o también llamado lateral. Este que le decimos pues acá popularmente pechito con pechito, es también se llama por aproximación. Este se hace en cultivos de 1 año en adelante, se hace en chupones basales. El otro, que ya es lateral, ahí sí vamos a necesitar una vareta un poquito más grande, más gruesa, que dé más prendimiento, porque esto lo vamos a colocar en un tronco adulto. El injerto por aproximación se hace en árboles jóvenes que tengan 1 año o 1 año y medio, mientras que el injerto lateral o malayo se realiza en troncos adultos que se quieran reemplazar en el cultivo. Árboles con más de 1 año de edad que pueden llegar incluso a los 20 años siempre y cuando sus raíces estén en buenas condiciones y no posean ninguna enfermedad. En este tipo de injerto se logra hacer una renovación total de la copa. El injerto lateral lo utilizamos ya en plantaciones antiguas, plantaciones viejas, por decirlo de alguna manera. Es una vareta, utilizamos una vareta como esta, una vareta larga, y la utilizamos pegándola a una altura de rodilla en el árbol adulto. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos la corteza, le hacemos un corte en bisel a esta vareta hasta llegarle, hasta que se vea el corazón, y sucesivamente la vamos a introducir en la corteza que levantamos del árbol viejo. Le hacemos un primer amarre con algo que se llama tripe pollo o con vinipel.
El amarre de la vareta al tronco también puede hacerse con tiras elásticas para generar más presión entre los materiales vegetales. Luego de esto se forra y se cubre totalmente con vinipel para evitar que entre agua de lluvia y se formen hongos que perjudiquen el injerto. El plástico crea una cámara de aire que con la temperatura genera cierto nivel de humedad interna y así se promueve el crecimiento de los tejidos para que haya un prendimiento más rápido. El primer amarre que le hacemos lo vamos a retirar a un mes, ya, o el tripe pollo que le llamamos. Pero el que va sobre ese amarre, a los 21 días ya lo podemos retirar porque ya él empieza por aquí a echar ramitas, a echar hojitas. Entonces necesitamos que nada de lo que está ahí no las obstruya, porque ¿qué pasa? Ahí no va a evitar el crecimiento y ellas van quedando un poquito como enanas. A partir de los 10 o 15 días se puede identificar si hay o no prendimiento del material. A través del vinipel, que es transparente, se observa si los relieves conservan su color verde y así se confirma que el prendimiento es total. Cuando el injerto no fue exitoso, la vareta se marchita y se torna de color marrón o negra. Este lateral es que se hace con varetas grandes o malayo y por aproximación con varetas pequeñas de 2 yemas. Esta es la diferencia, pero igual va a haber el mismo prendimiento. En el injerto por aproximación, ¿qué hacemos? Le vamos quitando gradualmente, le vamos quitando el 40% de las ramas del lado del sol, para que le entre sol, para que ya el injerto empiece a recibir. Cuando ya él tiene hojitas, que ya tiene ramitas, entonces ahí procedemos a quitarle ya totalmente, a despatronarlo, para que ya él absorba todos los nutrientes de ese tronco. Para ambos tipos de injerto, por aproximación y lateral, las varetas deben estar recién cortadas y de color verde. Esto indicará que no están deshidratadas y prenderán fácilmente. Estos cacaocultores antioqueños recomiendan manejar el cultivo de cacao de forma orgánica para promover la efectividad de los injertos. Si se fumiga con químicos, las plantas entran en un desequilibrio, cerrando sus tejidos para protegerse, lo que puede generar que no reciban bien el nuevo material vegetal. Tierra laboriosa y cordial, con historias de lucha y de amor. Yotá, tierra querida, en tus montañas hay ilusión. Esa misma riqueza natural que describe en su canción El Niño Joan Steven Cuellar Bonilla sería la responsable de que guerrilleros y paramilitares hayan sembrado el terror en este municipio de 58 veredas, ubicado en la provincia del Tequendama. Así lo confirma Dayana Sánchez, investigadora de la Universidad Piloto de Colombia, quien en compañía de otras 150 personas, entre profesionales y estudiantes, se aventuraron desde hace 5 años en la reconstrucción del tejido social para recuperar la productividad. Una comunidad golpeada por el conflicto, desde los mismos panches hasta la actualidad. Ahí se dan los primeros enclaves cafeteros, la cercanía con Girardot y el puerto estratégico que tenía a nivel comercial por el río Magdalena. Y en los tiempos recientes es básicamente asociado a condiciones geográficas. Es que está a 86 kilómetros de Bogotá. A su llegada, los investigadores encontraron que el 70% de la población era de otras partes del país, quienes habían comprado tierras a muy bajo costo y los nativos, en la misma proporción, habían migrado por miedo. El reto entonces era, mediante talleres, capacitaciones, cartografías y mapeos sociales, sentar tanto a foráneos como a propios para dialogar sobre su presente y pasado en perspectiva de futuro. No es la biota roja de los 50, de los 40, no es la biota corredor estratégico de los grupos al margen de la ley. Es una biota que renace, se reconcilia en torno al bienestar de su comunidad. Biotá es uno de los principales municipios productores de café, que aporta para Cundinamarca casi un 65% del producto. Tiene 3 tipos de climas, pisos térmicos diferentes y microclimas. Nos dimos cuenta de que había posibilidades de desarrollar mucho más las cadenas productivas. Identificadas las potencialidades de la localidad y las 700 familias consideradas víctimas directas de la violencia, el proceso se hacía tangible al congregar en un mismo espacio tanto a víctimas como a victimarios, lo más importante, sin rencores y sabiéndose productivos. Cuando tú llegas a un territorio marcado por el conflicto,
de manera directa o indirecta, lo primero que tienes que hacer es recuperar confianza. Lo primero que tienes que hacer es hacerlos parte de su progreso y de su futuro. ¿Desde dónde? Desde dos perspectivas, la reconciliación y la sostenibilidad. La reconciliación en este país se debe dar desde el diálogo del presente, el pasado y el futuro, no desde la revictimización. En 2016, la estrategia de resignificación y recomposición social ya se había ganado el reconocimiento de la comunidad. Pensando también en el desarrollo de su municipio, está el reincorporado de las FARC, Luis Enrique Castillo, uno de los 9.000 pobladores rurales que de alguna manera se ha beneficiado de las políticas agropecuarias actuales concertadas entre la comunidad. Yo crecí en la guerrilla a los 16 años, estuve 6 años y estuve 12 años preso. Ahorita salí y estoy volviendo a hacer mi vida. Al principio la gente decía, volvió la guerrilla. Antes de nosotros irnos para la guerra, de tener un arma en nuestras manos, pues nos criamos con el café. Entonces nosotros estamos sembrando café. Yo en este momento tengo 7.000 maticas de café. Junto con los 9 reincorporados, otra de las metas de Luis Enrique es recuperar el Alto de Boquerón como destino turístico, algo impensable 25 años atrás. En la época del conflicto prohibíamos la cruzada por este sendero ecológico. Nosotros lo prohibíamos porque era algo muy estratégico para nosotros. El ejército nos bajaba y rapiditico nos llegaba a las narices. Este recorrido nosotros queremos contar la historia de nuestro municipio, el conflicto armado, contado por nosotros mismos que estuvimos con una arma en la mano. En esta reconstrucción de tejido social se han logrado certificar en buenas prácticas agrícolas 25 fincas productoras de café, mango, aguacate, cítricos, mandarina y cacao. Se está conformando una asociación para comercializar sin intermediarios y se han establecido 5 rutas turísticas con avistamiento de aves y observación de petroglifos y riqueza patrimonial y arqueológica. Como les contaba, en este predio sobre todo se desarrolla un proyecto turístico, también ofrecen caminatas, lo mejor es que usted de alguna manera tiene protección ante el COVID-19 porque está ese distanciamiento social, es un panorama de campo, los dueños de estos son campesinos, así que están todos invitados. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí también pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos en la finca de hoy. Mañana tenemos otra cita bien temprano con nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo los dejo en compañía de este hermoso panorama del municipio de Guatapé, departamento de Antioquia. Hasta pronto.